asistir a un concierto dentro de un estadio, escuchar al dúo local en un bar, prestar atención al suministro, un orador, un candidato político. Una larga porción de lo que usted escucha ha sido captado por uno de estos, un micrófono. El micrófono captura el sonido de un amplificador de guitarra, tambores o un piano y lo convierte en una señal eléctrica que puede ser amplificada, mezclada con todo lo demás y entonces salir a través de las bocinas para que todos le escuchen. Los micrófonos no varían mucho dentro del aspecto visual. Básicamente, todos los cilindros de metal de 4, 10 pulgadas a los que uno les canta o dirige hacia un instrumento o amplificador, pero existen cientos de micrófonos para elegir. Además, existen fundamentalmente diferentes tipos de micrófonos hechos para diferentes usos. Y debido a que un micrófono puede costar desde 50 centavos hasta $5,000, se hará usted un favor cuando entienda dónde y cuándo su dinero estará mejor invertido. Todos los micrófonos se ven similares, pero de hecho existen varias diferentes maneras de convertir los sonidos en señales electrónicas, y esto es el resultado de la existencia de varios tipos de micrófonos que son fundamentalmente diferentes, cada uno con capacidad para una aplicación en particular, o inclusive para cada diferente tipo de sonido. El tipo de micrófono que se observa más comúnmente sobre un escenario es el micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos funcionan sobre el principio de un diafragma adaptado a una bobina dentro de un campo magnético. Uno de los micrófonos dinámicos más populares en el mundo es el Shure SM58. Los micrófonos dinámicos son robustos y los modelos se encuentran disponibles para cualquier cosa, desde voces hasta amplificadores de guitarra o tarolas, y en general no son demasiado costosos. De acuerdo, entonces, ¿por qué utilizar algo distinto?, se preguntará. Bien, los micrófonos dinámicos no son muy sensibles. En otras palabras, su fuente de sonido necesita estar demasiado cercana para que pueda ser captada. Esto es muy bueno para la mayoría de aplicaciones sobre el escenario, pero para algunos de los instrumentos más delicados, cuando el micrófono no puede ser colocado cerca de la fuente de sonido, se requiere un micrófono de condensación. Los micrófonos de condensación funcionan un poco diferente. También cuentan con un diafragma, pero son mucho más delgados y ligeros, y en lugar de contar con una bobina móvil, es la presión de aire al que incide en un capacitor o condensador. Generalmente, los micrófonos de condensación son más sensibles que los dinámicos. Muy bien. Entonces, ¿por qué no se usan solamente micrófonos de condensación? De acuerdo, acompañando a esta sensibilidad vienen ciertas consideraciones de manejo. Usted deberá manejar un micrófono de condensación con mayor cuidado que un micrófono dinámico debido a la electrónica adicional requerida para que el micrófono funcione, aun cuando actualmente se encuentran disponibles nuevos modelos diseñados específicamente para aplicaciones de sonido en vivo, de hecho, convenientemente robustos. Eso significa que a los micrófonos de condensación particularmente no les gusta el agua, y debido a que son más sensibles, son sometidos al manejo del ruido. Tampoco, usted deseará un micrófono que capta todo lo que sucede sobre el escenario. Claro, usted desea que el cantante sea escuchado mientras canta, pero cuando no desea que el micrófono capte todo lo demás que está siendo tocado sobre el escenario al mismo tiempo. Además, alguna forma de poder externo es requerida para esta electrónica. Puede conectar una fuente externa de poder o utilizar una mezcladora que provea poder fantasma, Phantom Power. Todas las mezcladoras Yamaha cuentan con esta característica. ¿Y qué pasa con los micrófonos de radio o inalámbricos? La parte faltante más obvia de un micrófono inalámbrico es el cable. Un micrófono convencional convierte el sonido en una señal eléctrica que viaja por el cable hacia su mezcladora. Un micrófono inalámbrico también convierte la señal eléctrica en una señal de radio que es transmitida a uno de estos, un receptor, el cual entonces convierte la señal de radio nuevamente en una señal de audio que puede ser alimentada dentro de su mezcladora como si fuera una señal normal. ¿Un micrófono sin cables con que tropezarse? ¡Brillante! Bien, entonces, ¿por qué no todo el mundo utiliza uno de estos? Bueno, a pesar de que los sistemas inalámbricos han mejorado más allá de lo creíble, desde los primeros días cuando los receptores no solamente captaban la señal de su transmisor, sino también los transmisores de radio de la policía local o la de los servicios de taxis, estos aún requieren los cuidadosos ajustes, especialmente si varias personas necesitan utilizarlos dentro del mismo escenario y donde cada persona requiere transmitir en su propia frecuencia de radio. Además, comparados con los micrófonos convencionales, estos son mucho más costosos. Los micrófonos inalámbricos se encuentran en todas formas y tamaños, desde micrófonos de mano como este, hasta pequeños micrófonos que se prende a su camisa, hasta micrófonos que se fijan a aditamentos ajustables a su cabeza que los hace virtualmente invisibles. Depender solamente de micrófonos inalámbricos no es probablemente una buena idea, a menos que usted cuente con el dinero y el personal para asegurarse que todo se encuentra bien conectado, manejado y mantenido. Usted puede pensar que todo lo que requiere para utilizar un micrófono es tenerlo encendido y cantarle, hasta cierto punto, pero algunos micrófonos captan fuertemente la señal desde una dirección y solamente un poco de esa en otra dirección. Y exactamente el cómo
o el donde se configura un micrófono para captar el sonido, es llamado patrón polar. Esto es especialmente importante para el escenario, debido a que logrará el mejor sonido del escenario si cada uno de los micrófonos que utiliza solamente capta la señal que usted desea captar y no la totalidad de los ruidos extraños. Lo contrario también es cierto. Usted quiere que sus micrófonos capten todo el sonido o sonidos que requieren captarse y no solamente, digamos, la mitad de la sección de metales o a uno de los vocalistas del coro. Un micrófono que ofrece algo llamado cardioide o patrón en forma de corazón capta principalmente el sonido desde el frente y de los lados y casi nada de atrás. Este tipo de patrón polar generalmente es más deseable para sonido en vivo, ya que evita los sonidos que vienen desde la parte lateral y la trasera del micrófono. Un patrón omnidireccional capta el sonido de todo el entorno. Los micrófonos omnidireccionales no son generalmente empleados por el sonido en vivo, excepto en el caso de los micrófonos teatrales o los ajustables a la cabeza. Existen también otros patrones polares, pero para el refuerzo sonoro cardioide en vivo y sus primos cercanos los supercardioides y los hipercardioides son realmente las únicas opciones. Si usted cuenta con el presupuesto para gastar miles de dólares en micrófonos, es grandioso. De manera realista, usted tendrá que comprometerse y hacer concesiones. Y de hecho, eso está bien para casi todas las aplicaciones más sofisticadas para presentaciones en vivo. Micrófonos como el Shure SM57 y SM58 no se han convertido en estándares de la industria por accidente. Pueden utilizarse en voces, amplificadores, tambores. Se comportarán excelentemente y posiblemente solo lo defraudarán si los deja caer dentro de un vaso de cerveza o son aplastados. Así es. De hecho, a la mayoría de los micrófonos no les gusta el agua. Mientras se puede clavar a unos clavos con un SM58, siempre es conveniente colocarlos dentro de un estuche. De acuerdo. Ahora que he escogido el micrófono adecuado, ¿cómo se utiliza? Esta no es una pregunta tan tonta como podría sonar, debido a que la colocación de micrófonos y las técnicas de micrófonos son factores de importancia crucial para el refuerzo sonoro exitoso. Una de las reglas obvias dicta que cada medida en que se coloque más cercano el micrófono a la fuente de sonido más ruidosa será la señal. Pero escuche los cambios cuando movemos este micrófono frente a un amplificador de guitarra. Con el micrófono apuntando hacia la bocina, el sonido resulta verdadero, pero podría resultar un poco fuerte si es apuntado directamente hacia el cono de la bocina, moviéndolo hacia los lados o volteando el micrófono hacia los lados de tal forma que hacemos lo que se llama sacarlo fuera de él. Esto con frecuencia suavizará el sonido. Usted puede utilizar un soporte de micrófono normal con el boom o enrollar el cable a través de una de las manijas del amplificador y colgar el micrófono a un costado del gabinete. Esta es una técnica perfectamente legítima. Ante todo, no tema experimentar. Usted no desea que el micrófono de su amplificador se mueva durante la ejecución, pero cuando se trata del movimiento de las voces, esto es inevitable. Así que veamos esta parte llamada técnica de micrófono. Es posible que un micrófono no sea un instrumento como tal, pero existe definitivamente una técnica para utilizarlo. Observe un concurso de talentos amateurs y frecuentemente notará un gran cantante cuya voz se hace más sonora y más suave mientras se mueve alrededor del micrófono, algunas veces incidiendo el elemento en el punto muerto del micrófono, otras veces cantando fuera de este. Observe a un profesional consumado. Sí, él también moverá el micrófono, pero aquí notará que este, de hecho, manipula el sonido, el tono y la intensidad de su voz dependiendo de qué tan alto cante y de lo cerca que le canta el micrófono. Cuando canta cerca del micrófono, lo hace de manera relativamente suave y obtiene un tono profundo y rico gracias a algo llamado efecto de proximidad. Mientras incrementa su propio volumen, proporcionalmente aleja el micrófono o mueve su cabeza de forma que a pesar de que su voz parece hacerse más fuerte, de hecho, lo que se escucha es simplemente un gran nivel de intensidad. En otras palabras, usted no es repentinamente ensordecido por las voces. Esto y más se llama buena técnica de micrófono. Cuando usted prueba o ajusta su micrófono sobre el escenario, necesita ajustar sus niveles de manera que cuando cante o hable suavemente tanto el tono como los niveles sean buenos. Y cuando cante muy alto, la señal no sobrecargará la mezcladora y la distorsionará. El mayor enemigo de las presentaciones en vivo es la retroalimentación. Es este ruido molesto de silbido ocasionado cuando un micrófono escucha un altavoz cercano y generalmente la culpa es echada al micrófono.